a todos. Mi nombre es Carolina de León, yo soy la gerenta de IAB Uruguay. Primero que nada quiero agradecer a todos por unirse a este webinar, que es el tercero de este ciclo que se llama IAB In-House, y que con mucho esfuerzo y compromiso hemos organizado con mis colegas de IAB Argentina, IAB Chile, IAB Colombia, IAB México e IAB Perú. Así que a todos los que nos están viendo de esos diferentes países, muy bienvenidos y muchas gracias por participar. Como en las otras sesiones, la idea es presentarle primero al encargado de dar la charla, que en este caso es uruguayo, y con el que estamos muy entusiasmados de contar con su presencia hoy. Como saben, desde IAB lanzamos este ciclo en el marco de una situación que está atravesándonos a todos, y que en mayor o menor medida está condicionándonos, interpelándonos, modificando nuestra forma de trabajar. En ese marco, esas charlas pretenden no solo una actualización, sino una mirada de esta nueva realidad en este nuevo contexto. La sesión va a durar unos 30 minutos y al final habrá unos 10 minutos para preguntas aproximadamente, que podrán ir haciendo a través del icono que aparece abajo en la pantalla de preguntas y respuestas. Al final de la charla vamos a tratar de dar respuesta a la mayor cantidad de ellas, así que a medida que vayan surgiendo preguntas las pueden ir haciendo, que ya les digo, van a ser respondidas al final de la charla de Álvaro. Recuerden además que esta charla va a ser grabada, así que si llegaron un poquito tarde o se tienen que ir antes, no pasa nada, nosotros se las vamos a compartir a todos. Bueno, ahora sí, es para mí un gusto presentar a un gran profesional de la industria uruguaya, que es Álvaro Moré. Álvaro es un referente de la publicidad uruguaya, no solo en lo que, por su reconocida y ascendente carrera, sino por destacarse siempre en estar a la vanguardia de esta industria. Siempre con una mirada hacia adelante, innovando, liderando nuevos proyectos y retando a la industria local a ser mejores. Es una persona que doy fe, que no descansa, nunca se queda en su zona de confort, y qué mejor que escucharlo hoy hablar a él en esta nueva realidad donde todo está en revisión. En lo informal, Álvaro es presidente de Annan Rubicam, Gunderman Thompson y Grey Uruguay. También fue presidente del Círculo Uruguayo de la Publicidad y presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad. Fue catedrático de la carrera de Publicidad y actualmente es integrante del Consejo Consultivo Académico de la Universidad Ort. A la vez, integra el Comité de Evaluadores de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Es director y mentor de Endeavor Uruguay y board member de Redalco Alimentación Solidaria. Como socio, inversor o director, participa en 10 empresas de comunicación y 10 de tecnología. Bueno, ahora sí, sin más, los dejo con Álvaro. Álvaro, muy bienvenido. Muchas gracias, Carolina, gracias por esa presentación. Muchas gracias a los amigos de IAB de estos 6 países. Tenemos 6 países hoy que están invitados. Voy a intentar compartir mi pantalla. Y ahí vamos. Cuando me invitaron a dar esta presentación, y bueno, tuve que preparar esta presentación me preocupaba un poco. A mí me gusta preparar mis presentaciones con buena anticipación, pero en este caso es todo tan dinámico que me preocupaba que todo fuera quedando muy obsoleto. Entonces preferí dejarla un poco para el final. De hecho, el 13 de marzo, el día que se declaró la emergencia nacional en Uruguay, yo estaba dando una conferencia en el Desachate, un certamen de publicidad en Uruguay, y todo el material de esa presentación en realidad no es muy útil para la presentación de hoy, o sea que tuve que empezar de cero, y propuse como nombre este sentimiento que es que estamos viviendo 5 años en 5 semanas. O sea, que estamos viendo un nivel de aceleración que supone ir a 1 año por semana. O sea, y creo que en el teletrabajo tenemos la primera experiencia. Pero yo creo que lo primero que nos pasó es que no le dimos la dimensión correcta. Lo vimos como algo corto, como un sprint, y en realidad lo tenemos que empezar a ver como una maratón. Perdón, Álvaro, Sí, perdona que te interrumpa. ¿Sabes que creo que no se terminó de compartir la pantalla? A ver si lo podés hacer todavía, al menos yo no veo la carátula. a ver. Ahora sí. Así. Sí.
Perfecto. ponerla en modo presentación. Ahí Bien. está. Entonces les decía que esto es una maratón, o sea, cuando las autoridades empezaron a comunicar que no íbamos a tener clases por 2 semanas, después decíamos, bueno, 2 semanas, ¿cuánto tiempo? Y después fueron 2 semanas más, y hoy hay países que están anunciando cuarentenas voluntarias o obligatorias hasta fines de mayo, o sea que esto tiene más características de una maratón que de un sprint. Entonces, una recomendación es empezar a dimensionar el timing con el cual vamos a convivir con esta realidad. Entonces, esto nos trae una cantidad de cambios. Nosotros siempre vimos una resistencia a trabajar con productos Microsoft. Sin embargo, vimos en nuestra compañía, que somos 120.000 personas en el mundo, un aumento de 6.000% en la adopción de productos de Microsoft, como Microsoft Teams, o SharePoint, o OneDrive. O sea, algunas cosas que no nos gustaban, no nos acostumbrábamos o las negábamos un poco, las adoptamos a gran velocidad. En la propuesta de la charla yo escribía que podríamos haber escrito un libro de 500 páginas de por qué es absolutamente imposible en publicidad, en nuestra industria, trabajar en forma remota. Sin embargo, aquí estamos trabajando en forma remota y lo tuvimos que hacer, y todo nos hace sentir raros por un lado, pero las cosas van funcionando, las agencias alrededor del mundo no hemos cortado nuestros servicios, o sea que pudimos con esto. Este shock que estamos viviendo, esto que nos hace sentir tan raro, tiene como 3 columnas. Primero, la del distanciamiento. El distanciamiento nos produjo disrupciones en la producción de bienes y servicios no telematizables. Aquí hubo como una primera separación. Es quién puede ir a teletrabajo, quién con herramientas digitales puede llevar el trabajo a su casa, y quién siente que esto es imposible. Después vamos a ver cómo algunas cosas que no podían digitalizarse, con el paso de los días se empezaron a digitalizar. O sea que ese ya es un primer cambio que nos traen. Le voy a pedir a Carolina y a Felipe, pues estoy viendo las pantallas de ellos, si las pueden sacar, pues no me dejan leer bien mi presentación. Si pueden. Después tenemos una incertidumbre que es la ausencia de referencia histórica que paraliza la inversión y el consumo duradero. Nosotros en general funcionamos por la experiencia. Entonces decimos, esto es igual o es inmensamente parecido a qué. Y acá no tenemos esa referencia, tratamos de buscarla. En economía nos aparecen, por lo menos cuando leemos sobre economía, tres ejemplos, pero ninguno de los tres aplica. Uno es la crisis de real estate de 2008, la crisis bancaria global, los hechos del 11 de septiembre y inclusive el crack del 29. Son todos distintos, en realidad. La crisis del 2008 no cruzó exactamente a todo el mundo, aunque fue una recuperación larga. Los hechos del 11 de septiembre fueron impactantes, pero fueron en un país, horrible para todos los países, pero el riesgo lo tomó un país. Y la crisis del 29 fue una crisis económica que hoy ya la cantidad de desempleados en Estados Unidos, 26 millones de desempleados, hace que sea más grande la cantidad de desempleados que hay en Estados Unidos, porque una referencia de un país grande es más grande que la propia crisis del 29. Y después un shock que nos viene del exterior, una caída de precios de los commodities y un colapso sincronizado de la economía mundial. Para los commodities han sucedido cosas muy, muy locas. Yo creo que la más rara fue la que sucedió esta misma semana con el precio del petróleo en valores negativos. O sea, llegó a estar a $37, menos $37, para decirlo de alguna manera, te pago $37 si me sacas un barril de petróleo que no tengo dónde guardar. Entonces estamos viviendo en un mundo donde pasan esas cosas. El Mercado Libre publicó estos datos de cómo fueron las búsquedas de los consumidores en LATAM, en casi todos los países que estamos participando hoy, y obviamente aparece mucho
alcohol en gel, mascarillas, termómetros, pero aparece una marca que es Samsung y aparecen dos marcas, y aparece iPhone. El punto es que un celular, un smartphone, hoy está en la categoría alcohol en gel o en la categoría tapabocas o barbijos. O sea, un celular se ha convertido en un instrumento, un smartphone, en un instrumento imprescindible para sus usos habituales, para ahora mucho más intensivo para videollamadas familiares, que era algo que no estábamos muy habituados, para aplicaciones, para juegos, para trabajos, inclusive para cosas muy buenas como telemedicina. Y fíjense, aquí me aparece de nuevo la aceleración. En nuestro país se venía debatiendo sobre la telemedicina, ahora se votó de urgencia a aprobarla. ¿Por qué? Primero porque es una buena opción para que los médicos vean a sus pacientes sin tomar el riesgo de contagiarse. La mayoría de los contagiados, no la mayoría, pero un porcentaje importante de los contagiados es personal de la salud. En Uruguay tenemos una aplicación que se acaba de lanzar, 150 tecnólogos que trabajaron a toda velocidad. Una aplicación que si uno le carga los síntomas, nos van dando indicaciones, siempre interactuando a través de una aplicación, y en un momento nos aparece un médico. O sea, un médico con una videollamada que es de nuestro servicio de salud y a su vez ve nuestra historia clínica. Entonces, esto realmente me parece como muy sofisticado. Al segundo o tercer síntoma que pongo, me aparece un médico de mi sociedad y que me dice: hola Álvaro, veo que tenés 38 de fiebre, estoy mirando tu historia clínica, veo que tomas estos medicamentos, seguirlos tomando, esto baja mucho la ansiedad del paciente. Bueno, esto es un producto tecnológico y que está funcionando arriba de una infraestructura de telecomunicaciones, de una tubería de telecomunicaciones, y necesitamos un smartphone. O sea, el smartphone está adquiriendo una importancia relevante en el manejo de la salud. Hay nuevos productos, obviamente, hay nuevos compradores digitales, se suman casi 2 millones de nuevos compradores digitales. Hay algunos cambios en el comportamiento del consumo a los productos específicos de la salud, como puede ser el alcohol en gel o los tapabocas. Se están sumando artículos de entretenimiento y fitness, artículos de gimnasia. Y acá déjame comentarles algo hace un rato decía que vamos hacia modelos híbridos y que se llevó a digital lo que se podía llevar. Un gimnasio no se podía llevar a digital en principio, pero a los pocos días los gimnasios empezaron a ofrecer, esto estoy seguro que sucedió en todos los países, empezaron a ofrecer servicios con una cuota reducida a través de plataformas como Zoom, como el que estamos usando ahora. O sea, trataron de mantener sus clientes dándoles clases a través de videoconferencia. Pero después sucedió algo más interesante, que es empezaron a alquilar equipos, empezaron a alquilar bancos de pesas, mancuernas, caminadores, bicicletas de spinning, y después fuimos a un modelo súper híbrido donde entregaban en alquiler un producto físico, como puede ser una bicicleta de spinning, y ahí vamos a la parte de producto, y después como servicio vendían la clase de spinning por videoconferencia. O sea que tenemos el producto físico y el servicio digital. Eso también es un tema de aceleración, y esas son de las cosas que pueden quedar en el comportamiento del consumidor. Estos son los productos que se están comprando en este momento. Les hago una referencia al pasar, que es que la mayoría de estos productos que son tan importantes, de hecho la mayoría están agotados, son productos que esta vez las marcas no son relevantes. No podemos recomendar una marca de barbijos o de alcohol, tal vez sí de antibacteriales. Estoy seguro que ninguno de nosotros sabemos cuál es la marca de nuestro termómetro. Este tema de las entregas del comercio electrónico también acelera las compras de productos
que antes no comprábamos. En Estados Unidos se está dando un fenómeno que para Amazon las ventas de alimentos eran una pequeña parte de lo que entregaba. Hoy es una de las cosas más importantes que entrega. Esto lo que va a llevar es que una vez pasada la pandemia, la gente siga comprando alimentos por Amazon. O sea, estamos como probando cosas que después se van a quedar. Esto es todo especulación. No sabemos realmente cómo se van a comportar las cosas, pero hay algunos indicadores que nos hacen pensar qué hábitos adquiridos en este momento van a continuar después de la pandemia. Entonces, si nosotros tratamos de analizar nuestro negocio, si decimos, bueno, ¿cómo me va a ir en mi trabajo? Si tengo que hacer un plan de negocios, si tengo que analizar cómo me va a ir en el resto del año, ¿de qué me puedo agarrar para analizar en un mercado que está cambiando? Bueno, primero que nada tenemos que entender que este es un tema de verticales. A todos nos va mal, pero de distintas maneras. Entonces, aquí les dejo un análisis por verticales, donde vemos a quién le va peor. En una punta tenemos, obviamente, a la industria que colapsó, que se infartó, fue la industria del turismo, especialmente con las aerolíneas y a la cabeza y la hotelería. Es un negocio que cayó a cero y de una forma muy complicada, porque aún cerrados son compañías que tienen una estructura de gastos muy, muy alta. O sea, cierran pero siguen teniendo gastos muy altos, por lo cual se van a meter en un nivel de endeudamiento complicado. En la otra punta tenemos categorías, obviamente, que sufren menos y que dan oportunidades de acción en el corto plazo. Entonces, cuando tenemos que mirar el resto del año, lo que les propongo es que hagan un análisis de categorías, y ese análisis de categorías les puede dar un panorama de cómo puede funcionar el resto del año. Ahora, por un lado es un tema de verticales, y por otro lado, yo puse aquí que es un tema de letras, y con esto me quiero referir a que también estas verticales y cómo nos va a ir a nosotros va a depender de cómo evolucione la economía. El COVID-19 lo tenemos que ver de tres maneras. Uno es un problema, primero que nada, sanitario, es un problema de salud, es un problema económico y es un problema que, cuidado, ¿no? Porque un problema económico a la larga se puede convertir también en un problema de salud, y es un problema social. Y las preguntas que nos hacemos es, ¿qué va a pasar con la economía que se derrumbó? Bueno, hay distintos escenarios en economía. Hay veces que, para explicar rápido, un escenario se hace con estas letras, donde la L nos muestra que es un escenario donde la economía cae rápidamente, cosa que ya pasó, y queda en L porque queda abajo un buen rato. O sea, cuesta la recuperación. La que todos queremos es la recuperación en B. Es una caída muy rápida como la que tuvimos, pero un rebote rápidamente. Esto es lo que todos esperamos que suceda. No lo que es lógico que suceda, sino que es lo que queremos que suceda. Puede ser que sea en U, donde después de la caída nos quedamos un rato abajo en recesión y hay una subida lenta. En W esto se puede dar si hay un rebrote, por ejemplo, donde cae la economía, rebota, volvemos a un buen lugar, hay un rebrote del virus, cosa que en este momento se está analizando en China si puede suceder, y volvemos a repetir el ciclo. Alguien hace pocos días creó otra forma que me gusta bastante, que es el logo de Nike. Dicen que la economía se puede recuperar en la forma del logo de Nike. O sea, esto lo que nos propone es un ángulo más chico que el de la B, por lo cual el crecimiento va a demorar más tiempo. Y esta es una probabilidad, si esto lo vinculamos a la vacuna y la vacuna la vinculamos a los 18 meses, es probable que la economía se comporte como logotipo de Nike. Si la recuperación es en B, lo que tenemos que hacer es anticipar, estar preparados para la reactivación repentina de la demanda antes que la competencia. O sea, tenemos que vivir este momento con la angustia de que se cayó todo, pero empezar a pensar que esto se levanta rápidamente. Eso es con una recuperación en B.
Si la recuperación es en U o sea lenta, vamos hacia un panorama incierto. Las empresas deben descubrir nuevos canales costo eficientes para conectar con la demanda. Entonces, en estos días, y cada vez más se ha empezado a hablar de la nueva normalidad. Nuestro gobierno en Uruguay lo incorporó como un concepto en sus comunicados, y se me ocurría que algunas cosas que viví en estos días, que tuve que quebrar la cuarentena por razones laborales, tuve que hacer alguna salida y tener algunas reuniones, y que este asunto de la nueva normalidad por ahora es un concepto, y ese concepto después vamos a ver cómo se activa en la realidad. Porque una cosa es hablar de la nueva normalidad como un marco teórico, y otra es vivir la nueva normalidad como una realidad. En estas salidas que tuve pasaron cosas interesantes. Si todavía no les tocó salir, prepárense para esto. Los primeros días de encierro nos hicieron sentir muy raros, muy raros. Bueno, van a ver que los primeros días de salida también se van a sentir muy raros. Esto nos produce como una sensación extraña cuando salimos a la calle, si vamos al supermercado, todos nos parecen sospechosos. Si tenemos una reunión, estamos pensando exageradamente que esa persona tiene coronavirus y nos está contagiando. Ayer participé en una reunión habíamos como 8 personas, y esto ya me pasó un par de veces, y es gracioso. Cuando nos encontramos con gente, la gente nos pide disculpas, disculpa que no te salude. Y yo les contesto, no, disculpame tú que no te salude. Bueno, no nos pidamos disculpas, no hay nada que disculpar, no nos podemos saludar. Y esto es contracultural. Encontrarse con alguien que no conocemos y no darle un beso, darle la mano, darle un abrazo, para nosotros es rarísimo. Nos sentimos como viviendo un evento de mala educación, cuando en realidad la mala educación sería dar un abrazo en este momento. Y también eso sucede al final de las reuniones, ¿no? Cuando termina la reunión, cuesta que la reunión termine, porque las reuniones terminan cuando nos saludamos y nos vamos, pero acá como no nos saludamos, nos quedamos mirando hasta que decimos, bueno, chau, y ahí salimos. Entonces, yo creo que la nueva normalidad la estamos viendo. Hoy tenemos una nueva normalidad, que es, estamos viviendo el aislamiento de la mayoría de nosotros. Pero cuando salgamos a la calle, cuando volvamos a las oficinas, todos nuestros compañeros estén con tapabocas, estemos usando alcohol en gel permanentemente, mantengamos el distanciamiento social, y esto salga de la teoría a la realidad, van a producir cambios inesperados. Entonces, ahora quería compartirles algunas cosas que estuve reflexionando sobre la creatividad en este momento. Pasó algo raro con la creatividad. La creatividad fue como que todos recibimos el mismo brief al mismo momento en todo el mundo. Esto no había pasado nunca. Era el mismo brief para todas las empresas, para todas las agencias, todos los creativos en el mismo momento. Y eso lo que pasó es que terminamos haciendo cosas muy parecidas, creamos como un estilo COVID, hicimos bandas COVID. Déjenme compartirle 15 segundos de este video. Bueno, ahí vimos varias marcas de las principales del mundo, y todas con bandas muy parecidas. Es como que encontramos un estilo de música COVID. Pero empezamos a repetir algunos conceptos. Las marcas querían decir, nosotros estuvimos siempre y ahora vamos a estar. When we first opened our doors. Since 1926. Since 1978. For 60 years. For 75 years. For over 80 years. In 90 years. Over 100 years. Había dos cosas que tenían que estar en todos los spots. Teníamos que hablar de la gente, hay que cuidar a la gente, y teníamos que hablar de la familia. Entonces pasó esto. Restaurants have always been there for you. Nissan has been with you through thick and thin. We will do what we've always done.
Take care of people. We're people. 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 Family. 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 Families are families. También otro concepto que teníamos que poner era ahora más que nunca, y esto llevó a que la publicidad global hiciera esto. Even now, especially now. Especially now. Right now. Now more than ever. More than ever. Today, more than ever. Today, more than ever. Times like this. At times like these. During these difficult times. In these troubled times, challenging times, trying times, in these times of uncertainty. During this time of... Otro tema que fue muy de los primeros días de la cuarentena era el concepto de estar en casa. We can all stay connected to work, school, and most importantly, to each other. There's still ways to touch each other. All without leaving the comfort and safety of your home. Without leaving the safety of your home. From home. Your home. At home. 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 That's the key. Juntos, el tema Together también estaba en todos los briefings. We're part of your community. So you can trust us. You can count on us. And we'll get through this. Together. 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 And together. 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 Esto tampoco había pasado, obviamente también estuvo el tema de los aplausos. Yo personalmente creo que a todos los que nos pasó, cuando salimos a aplaudir en la terraza nos emocionamos mucho, y eso obviamente se fue hacia los briefings y dijimos hagamos algo con los aplausos, y capaz que en algún momento sentimos que se nos había ocurrido algo que a nadie se le había ocurrido, pero fíjense en esto. Todos aplaudimos. Amazon aplaude, Google aplaude, Mastercard aplaude. Mastercard. Entonces esto, que parece un poco irónico, no estoy criticando a mis colegas, nosotros tenemos algunos de estos también, pero es como una curiosidad, nunca nos había pasado de que todos hiciéramos lo mismo al mismo tiempo. Creo que lo que quisiera hacer hincapié aquí es que este ciclo deberíamos darlo hoy mismo como un ciclo terminado y que la creatividad tendría que, a partir de este momento, virar hacia otros lados, porque esto lo estamos viviendo en las tandas, que estamos todos diciendo lo mismo al mismo tiempo. Y muchas veces estamos diciendo lo mismo que vemos en las noticias, o sea, vemos 2 horas de noticias y después cuando vemos la tanda volvemos a ver en formato publicitario otra vez lo mismo. Entonces necesitamos que la creatividad haga un movimiento hacia otro lado, porque si hacemos todo algo tan parecido, podemos caer en esto. Esto sí es una parodia que hizo supongo un argentino por alusión, que me gustó mucho, me pareció muy gracioso, pero no nos puede pasar. Son 25 segundos. En tiempos de coronavirus, te recordamos que nuestra marca vende cosas. Son tiempos difíciles, pero siempre salimos adelante. Por vos y por vos. Por eso, compra nuestros productos. Mira esta gente, ¿no es feliz? Seguro compraron algo nuestro. Marca, eslogan de la marca. Bueno, no nos puede pasar esto, ¿no? Definitivamente tenemos que desmarcarnos. Entiendo que en el primer mes no está mal que nos haya pasado eso, pero a partir de ahora tendríamos que empezar a cambiar nuestra comunicación para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Este slide me lo prestó el profesor Varas, que junto al profesor Dugan de BML Región, están analizando permanentemente los movimientos que hay en el consumidor y en las marcas, y hacen estas recomendaciones. Cumplir con lo básico, mantener la operación, digitalizar, crear canales digitales. En este punto de la creación de canales digitales, lo que estamos viendo es que los sitios web, la parte digital funcionó bien, o sea, no se están viendo en general problemas de transaccionar, pero se están viendo severos problemas en logística. O sea, nos preparamos para el e-commerce en la parte digital, no nos preparamos en la parte de logística, y tenemos que muchas empresas están demorando
hasta 2 semanas en entregar los productos. Eso es algo que habrá que corregir. Tomó por sorpresa a las empresas. Después, generar información, combatir las fake news, monitorear las redes y canales propios para entender las demandas, informar y colaborar. O sea, los clientes están esperando mucho de las marcas. Un impacto real, ofrecer ayuda dentro de su core. Ahora les voy a mostrar un par de ejemplos de lo bueno que se puede hacer y cómo luce más cuando actuamos dentro del core. Dar acceso libre, como están dando algunas plataformas. Apoyo a los partners, las tarjetas de crédito, los bancos están corriendo los vencimientos. Es pensar en el futuro, ¿no? Hoy se están creando relaciones que van a tener efecto en el futuro. Entonces, tenemos que ser lo más solidarios y flexibles posible. Y en la comunicación, comunicar con cohesión. Hay mucha información repetida, fue lo que acabamos de ver, mucha información repetida, mucha gente diciéndonos cosas que ya entendimos. Ya entendimos que nos tenemos que lavar las manos, ya entendimos que nos tenemos que quedar en casa, tenemos que salir del efecto de repetición. El propósito, que tanto hablaron las marcas, han hablado de propósito, bueno, hoy es el momento de mostrar el propósito, es el momento de poner el propósito en acción. El 84% de los consumidores juzgarán a las compañías según lo que hacen en este momento. O sea, es un ratio altísimo. Y el 50% de los consumidores creen que es importante que las compañías usen su voz en esta situación. Y lo que están diciendo los consumidores es: no nos digan, hagan. No queremos solo mensajes emotivos y lindos, sino queremos hechos concretos de contribución a toda la gente que la está pasando mal en este momento. Tanto es así que se creó un sitio web, que se lo pueden anotar, con un ranking de las marcas que colaboran, e inclusive con un buscador donde ustedes pueden poner, por ejemplo, Uniqlo, y le dicen que Uniqlo sí ayuda a la pandemia, y abajo le dice cómo donó. En este caso donó 10 millones de máscaras. También hay negativos, hay personas y marcas que no ayudaron y también aparecen en este sitio. Inclusive aparecen famosos y celebridades que han hecho acciones negativas o también acciones positivas. Por ejemplo, Neymar, podemos preguntarle si ayudó y nos dicen que sí, ayudó, y ahí está la donación que hizo a UNICEF. O sea que sí, el consumidor está mirando qué es lo que hacen las marcas y no lo que simplemente dicen las marcas. Déjenme contarles 2 casos recientes que para mí son exactos de lo que yo pienso que las marcas deben hacer en este momento. Tenemos un banco en Uruguay que lanzó una línea de crédito para hospitales y a tasa cero. O sea, no es un préstamo blando, que sería un préstamo de tasa baja, sino es a tasa cero. Es como una donación, porque está donando su rentabilidad, inclusive está inmovilizando dinero, por lo cual es una donación concreta. O sea, que un banco preste dinero a tasa cero a hospitales es como haber seguido la línea correcta. Estoy dentro de mi core, ayudo a quien lo necesitan, quien son los hospitales, que lo necesitan porque tienen que comprar insumos que no tenían previstos, sobre todo vestimenta especial para vestimenta médica, que es muy cara porque además es desechable. Y quiero contarles un evento que vi ayer, que estaba presente además cuando se anunció y me emocionó mucho escucharlo. Es Solanas, un centro turístico, donó 4.000 noches de hotel para personal de la salud, para que una vez que terminen de hacer este esfuerzo que están haciendo, puedan ir con sus familias a descansar 3 noches totalmente gratis. Me pareció una gran idea, la verdad. Es un lugar turístico que ofrece noches de hotel y que se los ofrece a quien más lo necesita, que es quienes están haciendo el gran esfuerzo por todos nosotros. Es una gran idea que no necesita mucha más explicación y que puede ser replicada, ojalá sea replicada en otros países. Más del 70%, esto es de una investigación de Wunderman Thompson de Estados Unidos, que salió ayer,
por eso me quedo con otra tipografía, lo puse anoche en un momento, pero me pareció relevante. El 70% de los consumidores espera volver a frecuentar restaurantes, cines, eventos deportivos y culturales, espera evitar el abrazo, y un 36% espera continuar con distanciamiento social. En cuanto al panorama que estamos viviendo, para hacerlo rápido y ordenado, medidas para reducir los efectos directos, aislamiento, cuarentena y distanciamiento social, ahí es donde estamos ahora. Esto tiene efectos indirectos en la oferta y la demanda, tiene suspensión de servicios o modificación de servicios en la educación, en la manufactura, en el turismo y en el deporte. Los efectos a mediano plazo son la reducción de la inversión, el menor crecimiento económico, el cambio de las cadenas de distribución, el cambio de las capacidades productivas y del capital humano. Dicen que las crisis crean oportunidades. Yo he pensado mucho en esto porque he vivido algunas crisis y me lo redondeo de la manera. Yo creo que las crisis provocan muchísimos problemas y unas pocas oportunidades. El desafío que todos tenemos es encontrar esas pocas oportunidades. En el terreno de las oportunidades, estos cambios pueden traer tenemos personas que están aprendiendo a consumir digital, sobre todo personas mayores que estaban lejos de digital, están aprendiendo porque lo necesitan para hacer una videollamada a su familia y para reservar una hora para vacunarse, lo tienen que hacer a través de una web. Las empresas reciben demanda a través de canales digitales, acá otra vez la aceleración, acá otra vez lo del título de 5 años en 5 semanas, o sea, la adopción de canales digitales venía con un proceso que se súper aceleró, y la comunicación online entre recursos, ¿no? El teletrabajo a la cabeza de eso. Entonces, ya terminando, quería compartir estas 3 columnas que me las prestó la gente de Saxis de Colombia, que dicen, en términos de respuesta, lo que tenemos que hacer es reducir costos, activar contingencias, preguntarnos cómo podemos hacer para hacer más con menos, entender a la demanda y al sector. O sea, no nos sirve mucho la experiencia, tenemos que ver cómo cambió esto, medir y controlar el riesgo en tiempo real, tener paneles de control que no permitan que se nos escape la evolución de cómo van las cosas. En la recuperación, planear la continuidad del negocio. Cuando nos hablan del día después, lo más importante del día después es llegar hasta ahí. O sea, primero tenemos que administrar la transición para cuidar la continuidad del negocio. Activar nuevos enfoques de relación con clientes. Como lo decía hoy, se están creando relaciones nuevas que tienen que ser fuertes. Mejorar y cuidar el cash flow, la liquidez es un protagonista para las empresas en este momento, para que no se rompa la cadena de pagos. Aprender y reconstruir. O sea, vamos de nuevo. Y en términos de transformación tenemos varias cosas, pero yo diría que fundamentalmente es considerar el ecosistema económico del futuro y adoptar a los nuevos hábitos del consumidor. Entonces, el consumidor hoy, hablé ayer, como les dije, dejé esta presentación para último momento para nutrirme de los cambios, y porque hay cosas que van quedando viejas rápidamente, con algunas empresas amigas que están haciendo investigaciones de mercado, que las tienen en proceso y no las han terminado, y les pedí que me dieran algún insight, qué es lo que están encontrando, y me decían, bueno, lo que nos aparece es la angustia, la ansiedad con 2 caras, la ansiedad con 2 preguntas súper concretas. Las preguntas son, ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo voy a volver a recuperar mi vida? ¿Cuándo voy a volver a recuperar mi libertad? ¿Y cómo va a ser esa vida? ¿Cómo va a ser esa libertad? Eso nos produce una gran ansiedad. Estamos viendo como un fenómeno como aquello del Principito, de que lo esencial es invisible a los ojos. Algunas cosas que teníamos ahí y no valorábamos, las empezamos a valorar. Entonces vamos a tener que ver, cuando estén finalizadas estas investigaciones, qué nuevos insights aparecen. Yo creo igual que tenemos que correr estas investigaciones, tenemos que asumir 2 o 3 cosas. Primero, lo que sabíamos del consumidor cambió.
lo que esté contestando el consumidor en estos momentos aplica para la transición, porque está contestando preguntas desde un estado de aislamiento. Y vamos a tener que correr nuevamente investigaciones para saber qué pasa cuando la gente vuelva a estar en la calle. Últimos 2 slides. Este es el penúltimo. Yo creo que en los últimos años nos hemos venido debatiendo y hemos hablado mucho del mundo real y del mundo digital, y eso es real, eso es digital. Estás en el mundo real chequeando WhatsApp, estás en el mundo real chequeando el mundo digital. Este debate creo que acaba de tener un cambio gigante. ¿Y qué es este? El mundo digital ahora es el mundo real. Esto lo escribí anoche, me apareció anoche y empecé a chequearlo, empecé a pensar en cosas y les propongo esto, digo, si ustedes están haciendo gimnasia o yoga por videoconferencias, están haciendo algo real a través de digital, o sea, lo que era real ahora es digital. Y así una cantidad de cosas, cuando el otro día vimos el concierto de Lady Gaga y Celine Dion, eso era digital, pero bueno, eso es el mundo real. La videollamada que tuvieron anoche con sus familias, ¿es el mundo digital o es el mundo real? Esa videollamada es el mundo real, porque ahora el mundo digital es el mundo real. Y con eso termino por aquí y le pregunto a Carolina si tenemos alguna pregunta. Buenísimo, Álvaro. Bueno, muchas gracias. Excelente presentación. La verdad que me quedé como pensando estos últimos minutos, segundos, y quedé como en silencio, como en pausa. Creo que a todos nos habrá pasado lo mismo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por compartir la información, que es súper valiosa, y tu visión de todo esto. Vamos a habilitar entonces ahora sí el espacio para las preguntas. Tenía acá un par. La primera dice, ¿contemplan en la comunicación y piezas de hoy que serán un recuerdo del día de mañana cuando se haga referencia a esta situación? Es decir, ¿las marcas están demandando un componente de cómo quieren ser recordados? Yo creo que sí, sin duda sí. Esto tiene 2 efectos. Uno, en tiempo real, la comunicación que hacemos hoy tiene un efecto hoy, pero también va a tener un efecto posterior, ¿no? Un efecto en el regreso. El tema es que más que es la comunicación y los hechos. Bueno, yo por ahí dije que el consumidor lo que se está fijando no es simplemente lo que las marcas están diciendo, sino lo que las marcas están haciendo. O sea, la expectativa es, decime, explícame cómo me vas a ayudar, y yo te voy a estar eternamente agradecido. Pero no me ayudas mucho con un consejo, me ayudas más, necesito cosas más concretas. Sí, lógico, perfecto. Acá tenemos otra que dice, ¿qué desafíos y oportunidades ves en el marco de la nueva normalidad con la creación de los productos de comunicación en formato colaborativo entre distintos mercados? Bueno, yo creo que lo que vimos es que cuando pasé esa sucesión de ediciones de comunicaciones muy parecidas, lo que vimos es que al final del día la comunicación en los distintos mercados es muy parecida. Hay cosas de LATAM, de Europa y de Estados Unidos. Entonces, por un lado, en términos de comunicación puede haber colaboración, y yo creo que la colaboración, que no la mencioné tanto, ha sido una protagonista de la cuarentena. Hemos hecho muchos rodajes no, hemos hecho muchos spots sin poder salir a rodar. Lo que nos hizo descubrir, nos movió los límites y descubrimos cosas que no sabíamos que podíamos hacer. Yo creo que mejoramos mucho los procesos, somos mucho más rápidos, somos mucho más eficientes, a pesar de que estamos trabajando en peores condiciones. Creo que se crearon nuevos vínculos y nuevas maneras de trabajar que después van a quedar. Me imagino un futuro híbrido donde a veces vamos a la oficina, a veces trabajamos desde nuestra casa. Lo que
se terminó la discusión si el teletrabajo es posible o no. Probamos que es posible y estamos haciendo a nivel global en comunicación un muy buen trabajo desde nuestros hogares. Sí. Bien, perfecto. Mira, acá tengo otra que dice, consulta, ¿cómo evalúas el riesgo de mayor concentración de las industrias luego de la salida de la crisis? Entre paréntesis, menos oferentes en las mismas categorías. Bueno, este siempre es un problema. Yo creo que hay que verlo por categorías, porque en algún caso puede haber concentración y en otros casos puede haber una vuelta al pasado. Miren qué curioso. Por ejemplo, en la industria turística se estaba dando una gran concentración, lo que llaman OTAs, que son las plataformas que concentran la reserva de pasajes y de hoteles. Booking, Despegar, Expedia, todas ellas en este momento con muy, pero muy serios problemas económicos, que a su vez le están creando serios problemas a Facebook y a Google, porque eran los principales clientes de Google y de Facebook. Los principales anunciantes de Google y de Facebook eran Expedia, Despegar, Booking, TripAdvisor, todas estas plataformas. Estas plataformas se estaban concentrando mucho en negocio, que es a lo que va la pregunta. ¿Qué es lo que puede pasar en el futuro? Estas plataformas no pudieron dar respuestas a sus clientes que dejaron varados. O sea, no hay manera de pedirle ayuda a un robot. Y las agencias de viaje sí tuvieron aquí un protagonismo. O sea, si nosotros estábamos de viaje y tuvimos un problema, bueno, la agencia de viajes nos podía ayudar más. En este caso podemos ir a un fenómeno de desconcentración. O sea, una industria que estaba complicada como la agencia de viaje puede volver a recuperar y a expandirse. Y después tendríamos que ir vertical por vertical, pero no creo que necesariamente la pandemia nos empuje a más concentración. Bien, acá viene otra pregunta, Álvaro, que dice, ¿crees que la inversión publicitaria va a aumentar mucho más rápido en digital, en desmedro de offline, que lo que se esperaba hace unos meses? Bueno, por lo menos eso está pasando en este momento. En este momento hay un gran movimiento hacia digital, porque bueno, es la manera rápida. Yo creo que esto lo vamos a tener que separar en dos partes. El medio que está sufriendo en este momento es otra prueba más de la aceleración y de los cambios. Es vía pública. Yo pensé que a vía pública nunca, publicidad exterior, que a publicidad exterior nunca le iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque gente en la calle hay. Entonces, cuando analizaba el futuro de los medios, para mí vía pública tenía vida eterna, la va a tener, pero en este momento es el soporte más complicado porque la gente no está en la calle. En la vía pública, la publicidad exterior, en los aeropuertos, por ejemplo, sale carísima, los aeropuertos están cerrados. Ahí tenemos una industria que está sufriendo en este momento, esos presupuestos se están pasando a televisión, porque estamos en un gran momento de encendido, la gente en la casa está mirando mucha televisión, porque está mirando mucho las noticias, y está pasando mucho a digital, y sí, efectivamente creo que la inversión a digital va a ser otro fenómeno de aceleración. Bien. Y acá dejamos como la última, ya dice, dejando al lado el costo humano, que obviamente lo lamentamos todos, y los aspectos negativos, desde el punto de vista económico, ¿qué le deja positivo esta situación a ti? No, yo creo que lamentablemente, lamento tener que decir esto un viernes, pero positivo no deja nada. En términos económicos, es una situación en la cual todos somos perdedores. Acá estamos igualados, somos perdedores en lo económico y somos perdedores en lo sanitario en cualquier país del mundo, en cualquier sector que nos encontremos. De hecho, los miedos que tiene el consumidor en este momento tiene dos miedos, y muy concretos. El miedo a contagiarse y el miedo a perder el trabajo. Y esto va a tener un efecto en el consumo, porque tenemos gente que ya perdió su trabajo o está con menores ingresos en la familia y eso le va a pegar directamente al consumo. Y después hay gente que no perdió trabajo, pero que teme perderlo en el futuro. Entonces, esto va a resentir un poco la economía
y no se visualizan ganadores. Todos perdedores, por lo cual eso puede producir que también esto podría ser tomado como algo muy malo. O sea, si nos va a todos muy mal, no vamos a salir nunca de esto. O al revés, como nos va a todos muy mal, vamos a tratar de arreglarnos para que cuanto antes nos vaya a todos mejor. Bien, bueno. Buenísimo, Álvaro. Muchas gracias nuevamente. Antes de despedirme, quiero agradecer también a Marketing University, que nos dio la plataforma para poder hacer esta charla. De agradecerte nuevamente a ti por tu tiempo, por la preparación. Y bueno, recuerden que vamos a compartir en breve la próxima charla, que va a ser el jueves que viene, no el viernes. En este caso cambiamos al jueves 30. Y también que vamos a estar compartiendo todos los que se inscribieron hoy la charla, la charla completa con la presentación de Álvaro, así que en breve ya van a tener más novedades de los IAB de la región. Un beso grande, un abrazo para todos y muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, amigos. Cuídense. Gracias por estar ahí.